Hola, buenos días. Bienvenidos. Hola. Bien, pues vamos a empezar. Hoy, primeramente, vamos a buscar dos alabanzas, dos himnos. Pero antes de todo, les pido de favor que los teléfonos, por favor, los pongamos, comprobemos que estén en modo silencio. No sea que luego interrumpa en el momento que estamos escuchando la palabra. Vamos a buscar en nuestro himnario la página número 121. Página número 121. ¿Tenemos todos? ¿Sí? Página número 121. Bien, pues vamos a empezar. De sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en el salzar, me gozo en el salzar, me gozo en el salzar la gloria de su gran poder. Me gozo en el salzar, eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Gracias. Vamos a buscar otro himno, la página número 353. Página 353. Página 353. Empezamos.
Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Gracias y buenos días otra vez para los hermanos que recién llegan. Vamos a empezar con la recitación de esta semana. Esta semana se ponga en pie, ven al presidente del distrito 3. Buenos días, hermanos. Por favor, ponernos de pie, es el distrito número 3 de crecimiento. Hoy nos toca recitar el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. A la de 3. 1, 2, 3. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Una vez más, por favor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Muchas gracias. Gracias, los hermanos del Distrito Crecimiento, lo han hecho fenomenal. Vamos a recitar ahora todos libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Un momento que creo que no estoy. Ahora sí. Vamos a ver, vamos a recitar el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Leamos todos juntos, por favor.
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Esto intentamos memorizar el distrito de trabajo la semana que viene, que también lo van a hacer fenomenal, seguro, si Dios lo permite. Bien, pues ahora pues quiero recordar otra vez, por favor, los teléfonos. También pido de favor, por favor, intentemos no levantarnos de nuestros asientos, así no interrumpimos y escuchamos más atentamente. Bien, pues ahora el coro de nuestra iglesia también ha preparado una alabanza muy hermosa, muy bonita, para preparar también nuestros corazones, y la palabra de hoy la va a transmitir, palabra de Dios, claro, la va a transmitir el pastor Julián Caballero. Nueva vida me llegó a mí.
Buenos días. Antes de empezar vamos a saludarnos unos a otros, por favor. Espero que estén bien. Vamos a dar 10 segunditos a las hermanas del coro para que puedan tomar sus lugares. Y nada, pues agradecerles. Hace una maravillosa mañana, ¿no? Ya parece primavera. No se confíen, todavía no. Este es febrerillo loco, que tiene que hacer de las suyas, hacernos ilusionar, que viene buen tiempo, pero dentro de un par de semanas volverá el frío. Mientras tanto, disfrutemos de la mañana que el Señor nos ha dado. La iglesia tiene un buen aspecto, está prácticamente llena, casi llena. Y sobre todo espero que sus corazones también tengan ese aspecto, agradecidos al Señor en primer lugar por todo lo que Él nos ha dado y también con deseos de aprender más acerca de Él. Entonces vamos a poner todo en orden y vamos a comenzar como hacemos siempre orando juntos para la gloria de Dios. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Como hemos cantado en las alabanzas, nos hemos enterado, Señor, no hace mucho, de la obra maravillosa de Cristo en la cruz, hace 2000 años. El Hijo de Dios venía a este mundo en forma de hombre para que en esa condición débil y de humildad pudiese ser lo que Él es, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro sacerdote, sumo sacerdote. Ese que se encargaría en hacer la paz entre Dios y los hombres. Porque sabemos, Señor, que tú estabas airado contra el impío y sigues airado contra el impío. Pero también, Señor, sabemos que tú eres misericordioso, grande en perdonar, y que habías preparado a tu Hijo amado como un cordero para ser sacrificado por el pecado de todos nosotros. Él vendría a este mundo no para reinar, sino que vendría a este mundo para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y con esa muerte y resurrección gloriosa, Él nos dio entrada en el reino celestial. Y con Cristo juntamente estamos sentados en los lugares celestiales. Y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dices en tu santa y bendita palabra. Por eso ahora nosotros debemos reconocer en primer lugar que ya no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que nuestro corazón también debe estar allá en los cielos. Y que estamos en esta tierra, en esta vida de paso. Y que no debemos ponernos muy cómodos, pues esta vida es demasiado breve. Pasa como un suspiro. Y en ese suspiro, Señor, lágrima sobre lágrima, porque venimos a este mundo llorando, vivimos llorando y nos morimos llorando. Pero aquellos que han comprendido, aquellos que hemos recibido tu salvación preciosa, tú las lágrimas que derramemos en esta tierra, Señor, las convertirás en piedras preciosas. Tú las enjugarás, todas ellas. Nos darás el consuelo que no podemos tener en esta tierra. Nos darás el gozo y la alegría que no podemos saborear en esta tierra. Y sobre todo, permitirás que por los siglos de los siglos nos deleitemos de tu presencia y de tu gloria. Lo que en esta tierra solo podemos hacer como una sombra. Pero, Señor, te queremos dar gracias porque día tras día traes a este lugar a nuevas almas para que escuchen tu santa palabra. Ayúdales para que puedan tener el gozo de la salvación. Ayúdales para que puedan comprender que Jesucristo vino a este mundo para perdonarnos todos los pecados desde la cuna hasta la tumba. Y que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y que ya no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh Señor, cuántas maravillosas palabras hay en tus mandatos, en tus estatutos, en tu Biblia. Ayúdanos a comprenderla. Y en esta mañana, Señor, queremos seguir aprendiendo acerca de ti,
sobre todo acerca de lo que tienes preparado en estos últimos tiempos, la segunda venida de Cristo Jesús. Porque los cristianos debemos estar preparados, ceñidos los lomos del entendimiento, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Ayúdanos para que nuestro corazón no se cargue en glotonerías y en cosas semejantes, pues nosotros no debemos vivir como viven los demás, pues fuimos separados y apartados para tu gloria. Ayúdanos para que así sea, Señor, y entre los hermanos que están aquí, las almas que han venido hoy a tu presencia, si hay alguna que está debilitada, Señor, fortalécela. Si hay alguna que está caída, Padre Santo, levántale. Si hay alguno que está enfermo espiritualmente, restaura su corazón, Padre Santo. Y si hay alguno que todavía no tiene la salvación, hoy sería un buen día para nacer de nuevo. Hoy sería un buen día para venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Hoy sería un buen día para tener el nombre escrito en el libro de la vida. Tú sabes todas las cosas y tú conoces todos los corazones, Señor, obra según tu voluntad. Por eso lo dejamos todo en tus santas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, muchas gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a San Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25. El tema que vamos a aprender hoy es vivir esperando al Señor. Vivir esperando al Señor. San Mateo capítulo 25, versículos desde el 1 hasta el 13. Yo voy a leer los impares y vosotros me acompañáis con los pares, ¿vale? San Mateo capítulo 25, versículos desde el 1 hasta el 13. Yo leo impares y vosotros me acompañáis con los pares. ¿Estamos listos? ¿Sí? Comienzo yo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 13, juntos. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una parábola muy ilustrativa acerca de la venida del Señor Jesucristo. Esta parábola, junto a la parábola de los talentos, la parábola del rey que divide a las naciones, como el pastor divide a las ovejas y a las cabras, forman parte del último sermón que el Señor Jesucristo daría, también en un monte, en este caso en el Monte de los Olivos. San Mateo tiene dos grandes sermones, comenzando este Evangelio desde el capítulo 5, 6, 7, aparece el Sermón del Monte, enseñanzas acerca de todo aquello que un cristiano debe conocer, comenzando por las bienaventuranzas, ¿no? Y el Señor Jesucristo también terminaría su ministerio con una gran enseñanza. San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 25 nos hablan en primer lugar de las señales que precederían a la venida del Señor Jesucristo y acerca de cómo acabarían todas las cosas. Y el Señor usaría estas tres parábolas de Mateo 25 para ilustrar Mateo capítulo 24. Por eso cuando lean sus Biblias, por favor, léanlos juntos, ¿vale? Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Y como les he dicho hace unos momentos, la palabra de hoy se titula
vivir esperando al Señor. ¿Por qué he escogido este tema para hoy? Bueno, hace 2 semanas terminábamos el seminario bíblico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Terminábamos el seminario de la Biblia de febrero, el primero de este año, predicamos el Evangelio y algunas personas recibieron la salvación. Desgraciadamente, algunos de ellos no están, esperemos que vuelvan pronto. También sabemos que eso es una realidad, como el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Sabemos que la palabra va a caer siempre, pero va a haber 4 tipos de corazones, va a haber 4 tipos diferentes de maneras de recibir la palabra, y solo una de ellas, podríamos decir el 25%, lo va a escuchar correctamente con un corazón preparado. Pero bien, hermanos, hoy el tema, bueno, la semana pasada aprendieron con el pastor Gerardo, ¿no?, de la iglesia de Galapagar. ¿Qué aprendieron? Salvación, vida cristiana. Yo le pedí, por favor, que extendiese un poco más el Evangelio y que predicase acerca de la vida cristiana, de aquellos primeros pasos que hay que dar cuando uno comprende, cuando uno recibe la salvación, cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador y Redentor. Y hoy yo quiero traerles esta enseñanza para que sepamos y aprendamos a vivir verdaderamente como hijos de Dios en los últimos tiempos. Es curioso que los últimos tiempos no son ahora. Los últimos tiempos ya comenzaron cuando el Señor Jesucristo fue resucitado. Pablo mismo dice que son ahora, fueron entonces aquellos últimos tiempos, aquella última etapa. Porque sabemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, dice el Salmo capítulo 90, ¿no? Y algunos piensan que, bueno, eso es mentira, ya siempre está que se acaba el mundo, que no, que viene el Señor Jesucristo, tal cual. Pero verdaderamente nosotros estamos viviendo en una época muy convulsa, ¿no? Muy convulsa en todos los sentidos, sentido político, de conflictos bélicos, de depravación moral total, porque lo que hoy en día tenemos en la tierra es depravación total. Y el problema es que todo lo que ocurre en la sociedad, de una manera u otra, permea en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque ustedes viven en el mundo, ¿o no? Nosotros vivimos en el mundo. San Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo orando por los discípulos, les dijo: Padre, te ruego que no los saques del mundo, ¿no? Porque ellos están en el mundo, pero que los guardes del mal, que los guardes de ese mundo. Porque nosotros estamos viviendo en un lugar separado, pero no totalmente separados. La iglesia significa un grupo de personas que han sido separados, sacados fuera de algo. Y nosotros, los cristianos, aquellos que verdaderamente profesamos a Cristo Jesús y su salvación preciosa, somos esa iglesia verdadera. No porque lo digamos nosotros, sino porque nos amparamos en su única palabra, inerrante, sin error, infalible, sin fallo, pura, eficaz. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes aprendan verdaderamente a vivir poniendo los ojos en Cristo y con su corazón en el cielo, no en la tierra. Aunque sigan pagando impuestos, tienen que pagar impuestos. Aunque sigan buscando un lugar donde vivir, tienen que alquilar casa o vender o comprar casa, no hay ningún problema. Aunque sigan casándose y dándose en casamiento, bueno, hay que casarse y hay que darse en casamiento. Hay que hacer las cosas en orden, según la palabra de Dios. Pero que no pongamos todo nuestro corazón en eso, es a lo que yo me refiero. Que una vez que recibimos a Cristo, nuestro corazón debe ser de Él y entregar nuestras vidas a Él. Y sobre todo, como terminará esta predicación, y es mi deseo y mi anhelo, que entendamos cómo debemos vivir esperando al Señor. La palabra misma nos enseñará, ¿vale? Cómo debemos esperar al Señor, pensando en que puede venir hoy mismo. Porque el Señor mismo, el Señor puede venir hoy mismo. ¿Por qué? Porque todas las profecías que Él dijo que ocurrirían antes de su venida ya se han cumplido, todas ellas, no falta ninguna. Entonces, antes de que venga por nosotros en el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces vamos a aprender a vivir de esa manera. Muchas veces hay muchas contradicciones. Las iglesias o determinadas denominaciones intentan contradecir en ocasiones la palabra de Dios. No sé si me he explicado bien. Les voy a explicar para que me entiendan. Dentro del cristianismo hay muchas ramas, ¿no? Hay muchas ramas del cristianismo. Hay cristianos católicos apostólicos romanos, hay cristianos adventistas del séptimo día, hay cristianos presbiterianos, hay cristianos pentecostales, carismáticos, bautistas, anabautistas. Hay toda una serie de corrientes, de tendencias, de pensamientos. ¿Y por qué es eso así? Bueno, muy sencillo, porque los hombres nos ha gustado siempre indagar mucho, ¿verdad? Y esa indagación, ¿a qué nos lleva? A que cada uno tenga su propio razonamiento, su propio pensamiento. Y eso puede llevarles a error.
Y lo que Dios nos dice es que no nos fiemos de esos razonamientos y de esos pensamientos, sino que simplemente tenemos que mirar su palabra. Cuando uno estudia, cuando uno rumia la palabra, cuando uno escudriña la palabra, puede sacar conclusiones y puede ponerse en el camino, en la senda correcta de una doctrina pura y sin mancha. Entonces, hermanos, como esto ocurre en nuestra época, que hay tanta corriente y hay tantas iglesias, ¿cuál es la buena? ¿Qué iglesia es la correcta? Si ustedes que viven aquí en Tarancón y deciden, bueno, voy a buscar a Dios, ¿no? Como me ocurrió a mí en un día, ¿no? Dije, tengo que buscar a Dios porque necesito ayuda. ¿A qué iglesia irían? Porque hay varias, ¿no? Aquí en este pueblo tan pequeño ya tenemos 4, 5, 6, 7 iglesias cristianas evangélicas. Y aparte la iglesia, pues, la grande, ¿no? ¿A qué iglesia acudir? ¿A cuál? ¿A una que les guste, que les atraiga, que tenga música, que sea bonita? ¿A cuál? ¿Cuál iglesia? Si tú buscas verdaderamente a Dios, tienes que ir a una iglesia donde se hable de Dios. Bueno, todas hablan de Dios, sí, pero no igual. Tienes que ir a una iglesia donde la palabra sea el centro, no el pastor. Porque aquí no venimos a ver a un hombre, sino que venimos a ver a Dios a través de su palabra. Y tiene que ser una iglesia donde pone más énfasis en las escrituras que en cualquier otra cosa. Y eso desgraciadamente no se suele ver. Yo he estado en varias iglesias, en otras ciudades. Iglesias no bautistas, iglesias, por ejemplo, pentecostales o carismáticas. Palabra, 20 minutos. Alabanza, hora y media. Ahí ya me está dando pistas acerca de dónde está el corazón de esa iglesia. ¿Dónde está el corazón de esa iglesia? Si alaban, cantan alabanzas 1 hora y media, pero predican la palabra 20 minutos, no más, porque si no la gente se aburre. Me estás diciendo que el cimiento de esa iglesia está en alabar. Y no en aprender, no en crecer, no en comprender a Dios, no en buscar a Dios. Y recuerden, la alabanza es una cosa que hacemos nosotros hacia Dios, pero se puede alabar a Dios sin conocer a Dios. ¿Cuánta gente no alaba a Dios sin conocer a Dios? ¿Cuánta gente que no es cristiana dice que le encantan las alabanzas cristianas? ¿Le dan paz? Claro. Claro. Pero debemos entender que la iglesia verdadera, la iglesia que deben buscar ustedes, es la iglesia donde se predique a Cristo y se predique todo de Cristo, su realidad, su verdad. Yo quiero que entendamos verdaderamente, para que no caigamos en el error de los judíos. Los judíos fueron un pueblo escogido, eso aprendemos en el seminario. Un pueblo que Dios escogió como ejemplo a las naciones. Un pueblo que Dios escogió para manifestar su poder en ellos. Un pueblo que Dios escogió para que a través de ellos viniese el Mesías. Un pueblo que Dios escogió para ser el cronómetro, el reloj de Dios en la historia de la humanidad. Dios los escogió para muchas cosas. Pero ¿saben qué ocurrió? El pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, no entendió cuando vino Cristo y se presentó delante de ellos. El Dios creador estaba en forma humana delante de sus ojos y no lo supieron reconocer. Y miren que a lo largo del Antiguo Testamento en 333 ocasiones se hablaba de ese Mesías venidero, 333 profecías que se deberían cumplir en Cristo Jesús, en su primera venida y en su segunda venida. Pero ¿por qué ellos no le vieron? ¿Por qué ellos no le reconocieron? ¿Saben por qué? Porque tenían sus ojos en esta tierra y ellos esperaban un libertador que les sacase del yugo romano. ¿Entienden, hermanos? Ellos querían un salvador de esta tierra, pero Cristo el Señor es un salvador celestial, es un salvador de otro mundo. Es el mejor salvador. Miren, les ilustro simplemente con un pasaje. Cuando unos amigos llevaron a un paralítico, unos amigos llevaron a su amigo paralítico a ser sanado, dice que Jesús estaba en una ciudad llamada Capernaum o Cafarnaúm. Y la casa estaba llena, de tal manera que el paralítico no podía entrar en aquella casa. Pero esos amigos tenían una fe que, ¿saben qué hicieron? Se subieron a la azotea, rompieron el techo y descolgaron con unas sogas a aquel paralítico. La Escritura dice que el Señor, al ver la fe de ellos, ¿qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Coge tu lecho y camina. Esa historia es muy bonita, ¿verdad? El paralítico, qué ansia, qué anhelo tenía conforme bajaba, me lo imagino, tambaleándose, ¿no? En esa soga, el techo roto, todo lleno de polvo. ¿Tú te imaginas esa situación? Podía ser incluso cómica. Gente rompiendo con sus manos, con martillos ahí, el techo. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La gente alborotada, el paralítico, bajadme, bajadme, bajadme. Cuidado, mi cabeza, sí, ¿no? Y él esperaba ser sanado ¿de qué? De su parálisis. Pero qué curioso que el Señor Jesucristo nos dice, toma tu lecho, camina.
tus pecados te son perdonados. No, cambió el orden. El Señor dijo, tus pecados te son perdonados. Coge tu lecho y camina. Ahí el Señor Jesucristo hizo dos cosas. Sanó lo más importante en primer lugar, su alma. Al ver la fe de ellos, al ver la fe de sus amigos, Él pudo recibir el amor de Cristo Jesús. Y en segundo lugar, como Dios lo hace todo perfecto, y Cristo lo hace todo perfecto, que le dijo, no te voy a dejar en esa condición, pero coge tu lecho y camina. Ahora yo les pregunto, ¿qué habría pasado si Jesucristo solo le hubiese dicho, toma tu lecho y camina? ¿Qué habría pasado? Sí, Él habría caminado, a lo mejor 20, 30, 50 años, no lo sabemos. Pero cuando Él hubiese muerto, por toda la eternidad habría estado en el infierno. O estaría en el infierno, ¿o no? Sí. Por eso el Señor Jesucristo viene a hacer la obra completa. ¿Y qué hace? Lo importante, perdonar nuestros pecados. Eso lo hizo en su primera venida. Vamos a aprender, en primer lugar, acerca de la primera venida y después de la segunda venida. Aprenderemos, en segundo lugar, diferencias entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento, porque eso es muy importante, hay mucha confusión. El arrebatamiento, rapto de la iglesia ocurrirá en cualquier momento, pero no es la segunda venida, hay que saber diferenciar, ¿vale? Y en tercer y último lugar aprenderemos cómo debemos tener una actitud correcta, verdadera, en estos tiempos que vivimos ante la venida del Señor, ¿vale? De acuerdo. Pues hemos empezado aquí en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Hoy no vamos a estudiar esta parábola, pero sí les pediría que en casa la lean y la escudriñen porque es una parábola muy hermosa. Pero sí voy a dar unas pinceladas, ¿vale? Porque el Señor Jesucristo nos está diciendo que antes de su venida habrá este tipo de personas. Hablando de 10 vírgenes que están esperando una boda, una celebración. Pero esas 10 vírgenes las va a dividir en dos, ¿no? Por un lado 5 prudentes y por otro lado 5 insensatas. Y esas vírgenes que se están preparando para una ceremonia dicen que están esperando al Señor, pero el Señor al tardarse, porque tardó las bodas antes, el novio hacía el contrato con la novia, conjuntamente con los padres, y se iban cada uno por su lado. El novio a preparar la casa y la novia a aprender a ser mujer, a aprender a cocinar, a lavar, a saber cómo tratar a su esposo. Eso es lo que hacían hace 2000 años. Hoy ya lo sé que no lo hacen así. Mucho ha cambiado el cuento. Cuando llegaba el tiempo, no el día, no había una fecha, pero sí había un tiempo específico. La novia se tenía que preparar, pero la novia no sabía cuándo iba a venir el novio. Por eso ella, ¿cómo tenía que estar? Preparada. Tenía que estar preparada para ver en cualquier momento que viniese el novio. Normalmente el novio no venía solo, venía con los amigos, con los familiares, y detrás de él una comitiva de vírgenes y música, celebrando ese evento que se iba a llevar a cabo. Después de la boda vendrían días. La boda no es como ahora, que es unas pocas horas. La boda se podía durar hasta semanas, dependiendo de los recursos económicos que tú tuvieses. Y lo más importante es que la novia tenía que estar preparada, pero no sabía cuándo iba a venir el novio. Entonces dice que estas novias, estas vírgenes, cabecearon todas, dice, ¿no? Dice que todas, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron las 10. Pero ocurrió una cosa, dice, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces ellas se pusieron, se levantaron, pero había 5 que habían preparado aceite y había 5 que no habían preparado aceite. Y las que no tenían aceite, que dijeron, ¡ay caramba! Se nos está acabando el aceite. ¿Qué hacemos? Fueron a las que sí tenían aceite. Oye, dadnos aceite. Las otras, las prudentes, dijeron, no os podemos dar aceite porque si os damos a vosotras, nos quedaremos sin aceite nosotras y vosotras. Y no solucionaremos ningún problema. Veis a comprar donde venden el aceite. Dice que mientras fueron estas 5 a comprar donde venden el aceite, llegó el esposo. Y entraron donde se iba a celebrar el banquete. ¿Y qué ocurrió? Que la puerta se cerró. Llegaron las otras, abridnos, que estamos aquí. Pero dice que el Señor abre la puerta y dice, ¿quién soy? No os conozco. Y pum, les cerró la puerta en las narices. ¿Qué significa esta parábola? Bueno, esta parábola es de la actitud que debemos tener ante la venida del Señor Jesucristo. Las 10 vírgenes representan ¿el qué? La totalidad de aquellos que dicen ser cristianos, de aquellos que dicen que creen en Jesús, de aquellos que creen su venida. Pero, igual que hay una división de 5 y 5, 5 prudentes y 5 insensatas, hay también una división dentro de las iglesias, mírenme a mí por favor, que no todos los que están en la iglesia son del Señor. ¿Entienden esto? Por favor. ¿Sí? No todo el que está sentado escuchando el sermón tiene a Cristo en su corazón. Porque ¿qué hace la diferencia entre ser verdadero cristiano
o ser un falso cristiano? ¿Qué hace la diferencia? Mi corazón, lo que yo creo en el corazón. Y si yo tengo o no tengo en mi interior el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y si yo tengo a Cristo Jesús en mí, si Él mora en mí y yo moro en Él, eso es lo que hace la diferencia. Cuando aquí habla de aceite, ¿saben a qué se refiere? El aceite. El aceite a lo largo de las Escrituras representa el Espíritu Santo. La unción que le llaman, ¿no? Porque con el aceite se ungía a los reyes. La palabra Cristo, con la que se denomina al Señor, significa ungido, porque Él es el Rey, es el Señor, por eso Él es el ungido de Dios, el señalado, el escogido de Dios. Entonces el aceite representa el Espíritu Santo. ¿Y sabemos que el Espíritu Santo cómo se recibe? ¿Se recibe por imposición de manos? No, no se transmite así. ¿Se recibe por repetir una oración? No, no se recibe así. ¿Se recibe porque mi padre, mi madre es pastor, pastora, es así? No, no se hereda. No viene en la consanguinidad, no viene en la sangre. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios ha establecido una única manera. Puedes leerte Isaías capítulo 55. Cuando dice, venid, comprad sin dinero, venid, pan, aceite, lo que es bueno. ¿Hablando de qué? De la palabra de Dios. Dios dice, yo la voy a enviar, mi palabra, no volverá a mí vacía. Para lo que la envié, para eso será utilizada. Dios ha enviado su palabra para que a través de ella nosotros podamos recibir el Espíritu Santo, el amor de Dios. ¿Y cómo envió Dios a su palabra? San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Ese verbo es Cristo Jesús, la palabra de Dios, el verbo encarnado, la palabra encarnada, Cristo Jesús. En su primera venida, miren, para que lo entendamos mejor, aprendiendo de la primera venida de Cristo, la cual los judíos no entendieron porque ellos esperaban un rey con espada, no esperaban un carpintero. El Señor Jesucristo en su primera venida, ¿cómo vino? ¿Quién recibió al Señor Jesucristo en el pesebre? En Belén. ¿Quién le recibió? ¿Había multitudes? No. Unos pocos pastores que estaban por allí guardando las vigilias de la noche. Nadie le recibió. ¿Fueron a la posada? No, aquí no hay sitio. Hombre, que está embarazada. Me da igual, no hay sitio. Y María tuvo que dar a luz en un establo, con las bestias, ¿no? Nadie le recibió. ¿Cómo vino Jesucristo? Vino como un hombre. ¿Cómo venimos a este mundo los hombres? Lo voy a poner en mayúscula para que me lo vean mejor. What? ¿Jesucristo es hombre? ¿Fue hombre? ¿Cómo vino? Como hombre. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que Jesucristo, cuando vino a este mundo, a mí me enseñaban, ¿no?, que Él cuando salió, no salió como venimos todos, sino que salió de forma mágica. Para no romper la virginidad, porque María tenía que seguir siendo virgen. Entonces, ¿cómo conjugamos eso? Salir del vientre de tu madre, por donde venimos todos, pero sin romper la virginidad de la madre. Y dice, no, es que eso, Cristo vino como la luz, ¿no? La luz entra por la ventana y el cristal no se rompe, ¿no? Es así, ¿no? La luz entra por la ventana y el cristal no se rompe. Pues Cristo vino así, vino como la luz. No, vino como un hombre. Vino como un hombre. Parido como un hombre, porque Él tenía que ser hombre. Porque venía en representación ¿de quiénes? De todos los hombres. No podía venir de manera mágica, porque si no Dios habría dicho, pues, ¡pum!, abracadabra, ¿no? Pero no es así, tuvo que venir como un hombre, pero no como cualquier hombre. Él vino como un siervo. Él dijo, yo vengo no a que me sirvan, sino... Vino como un siervo. No como siervo, no, siervo, ¿vale? Siervo. ¿Y el siervo qué tenía que hacer? Servir. ¿Y de qué manera vendría Cristo a servir? Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces el siervo tenía que morir. ¿Y de qué manera moriría Cristo? De la manera más cruel de su época, crucificado en un madero, desnudo completamente,
Pero antes de eso le azotarían, le clavarían una corona de espinas en la cabeza. De esta manera Cristo vino a este mundo. ¿Para qué? Para como un siervo, haciendo su servicio, morir. Y perdón, que aquí me falta una cosa. Por eso vino como ¿qué? Como un cordero. San Juan 1:29. Dijo Juan Bautista de Cristo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo, ¿cómo vino? Como un cordero a morir. ¿Saben que los corderos cuando los matas no dicen nada? ¿Cómo muere un cerdo? ¿Habéis visto morir a un cerdo? Es terrible. Yo cuando era niño mi padre tenía cerdos y también hacíamos la matanza sobre esta época. En diciembre, enero. De mi casa donde mataban los cerdos hay como 500 metros. Desde mi casa yo escuchaba los gritos del cerdo. Así. Pero cuando mi padre mataba corderos, yo estaba allí y no oía nada. Cristo vino como un cordero. Isaías 53 dice, como oveja llevada delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció, no abrió su boca. Este es Cristo Jesús. Esta es su primera venida. Ellos, los judíos, no entendieron eso, que tendría que venir como un hombre, pero ese hombre sería un siervo que vendría a servir, a hacer su trabajo, muriendo en una cruz como un cordero. ¿Entienden? Esto es fácil de entender, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que Jesucristo dijo que Él volvería. En varias ocasiones, en multitud de ocasiones, Él advirtió, volveré, yo me voy, pero voy a volver. Por ejemplo, San Juan 14. Él conocía que el corazón de los discípulos estaba triste porque Él dijo que se iba a marchar. Y cuando dijo eso, pues ellos estaban con miedo y con tristeza. Pero el Señor Jesucristo les dijo, no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, Cristo dijo en San Juan 14, vendré y os tomaré a mí mismo. Dice que Él los tomará a sí mismo. ¿Para qué? Para que donde Él está, nosotros también estemos. Entonces la segunda venida de Cristo es una realidad. En Hechos capítulo 1 también estaban despidiendo al Señor porque sería llevado en las nubes del cielo. Y dice que en ese momento de la ascensión, el Señor es tomado arriba en los cielos, los discípulos se quedan así, con la boca abierta mirando. Y dice que en el momento unos ángeles estaban al lado y les dijeron, ¿veis cómo se va en el cielo? Así vendrá, así volverá en las nubes del cielo. Pero no tiene nada que ver la primera venida con la segunda venida. La primera venida es para hacer la obra de redención. Y han pasado 2000 años de esa primera venida. Pero durante esos 2000 años, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo hemos empezado la parábola de las vírgenes? El reino de Dios es... Por ejemplo, Mateo 13, que habla de muchas parábolas, todas esas parábolas comienzan de la misma manera. El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es parecido a, el reino de los cielos es igual a, así, ¿no? Durante 2000 años el reino de los cielos se está llevando a cabo en la tierra. ¿Y qué es eso? Bueno, esto es el reino de los cielos. Almas que deberían ir al infierno por sus delitos y sus pecados, porque aquí todos tenemos delitos y pecados dignos para ir al infierno, pero el Señor Jesucristo los salvó a cada uno de ustedes y a mí, sin pedirle permiso. ¿Él os pidió permiso para morir por ustedes en la cruz? No, Él no nos pide permiso, ¿saben por qué? Porque si nos pidiese permiso, tendríamos la desfachatez de negárselo y decirle, no, que ya lo hacemos nosotros solos, como enseñan algunas religiones, ¿no? Que piensan que por sus buenas obras o guardar la ley pueden ir al cielo. No, por las obras de la ley nadie se puede justificar delante de Dios. Por eso Él tenía que hacer la obra. ¿Y qué ocurrirá en la segunda venida? ¿O cuándo será esa segunda venida? Cuando Él determine que el reino de los cielos, este reino de los cielos representado en la iglesia, llega a su fin y comenzará su reino celestial también en esta tierra. El reinado de Cristo de 1000 años que aparece en Apocalipsis capítulo 19 y 20. Miren, segunda venida de Cristo, ¿de qué nos habla? De que Él ya no vendrá como un hombre. ¿Saben por qué? Porque Él murió y resucitó. ¿Pero con qué cuerpo resucitó Jesucristo? ¿Con el mismo cuerpo? No, con un cuerpo glorioso. Por eso Él vendrá ya no como
ya no como hombre, sino Él vendrá como Dios, Hijo de Dios. Él ya no viene como siervo. Ahora, ¿cómo vendrá en su segunda venida? Vendrá como un rey. Porque es lo que Él es, el rey. ¿Y el rey qué hace? Reina. ¿Vendrá a reinar o a gobernar? A reinar. Y ese rey juzgará, ¿no? Aquí vino a morir, pero luego en la segunda venida que viene a juzgar. Me quedo sin pizarra. Igual que vino como un cordero, ahora ¿cómo vendrá? La palabra le llama el león de la tribu de Judá. Él vendrá como un león. ¿Hay diferencias entre un cordero y un león? ¿Hay diferencias entre un cordero y un león? ¿Sí, no? Las sabemos todas. Entendiendo eso, puedes entender su primera venida y su segunda venida. Vamos a buscar, por ejemplo, Zacarías. Zacarías capítulo 12. Zacarías está casi justo antes del Nuevo Testamento, Zacarías y Malaquías, y después comienza el Nuevo Testamento. ¿Vale? Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Vamos a leer juntos. Zacarías, capítulo 12. Bueno, 9 al 11, vamos a leer todo en contexto. Leamos juntos Zacarías, capítulo 12, versículos 9 al 11. Dice así la Escritura: en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. ¿De qué está hablando aquí la Escritura? De la segunda venida de Cristo. Apocalipsis también, capítulo 1, versículo 7, dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y todo ojo lo verá, y los que los traspasaron lo verán. Y harán lamentación por él todos los linajes de la tierra. Sí, amén. La segunda venida de Cristo todavía no se ha llevado a cabo. Vino la primera, Él hizo su trabajo. Pero ahora esperamos su segunda venida. ¿O no la esperan, hermanos? Os leo, por ejemplo, Apocalipsis 19, 11, para que no busquéis, os leo yo. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿A quién se está refiriendo? Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 a 16, ¿a quién se refiere? A Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 6 aparece otro jinete montado en un caballo blanco. ¿A quién se está refiriendo? Al anticristo. ¿Qué nos intenta decir la Escritura? Que tenemos que tener cuidado, que no nos tenemos que dejar engañar. Los judíos fueron engañados por su propio razonamiento. ¿Y qué ocurrirá con nosotros, los gentiles, los que vivimos en esta época? ¿Les van a engañar o no les van a engañar? En Mateo capítulo 24, la primera advertencia de Jesucristo dijo así: mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y se levantarán falsos maestros y falsos profetas y engañarán a muchos. Y eso ocurre hoy en día en muchas iglesias, que mucha gente es engañada. Pero vivimos en esa época. Entonces debemos entender que el Señor Jesucristo viene pronto a reinar. Daniel también vamos a buscar, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Pasaje del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Leamos juntos. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno,
que nunca pasará, y su reino como uno que no será destruido. Está hablando del reinado de Jesucristo, porque Él tiene que venir a reinar. Tiene que venir a hacer la función de su segunda venida, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como Rey de reyes, Señor de señores, para reinar, juzgar a las naciones, igual que un león. No en vano al león que se le llama el rey de la selva, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo será el Rey de reyes y el Señor de señores. Pero ahora, hermanos, tenemos que aclarar algo. Tenemos que aclarar algo muy importante. Igual que Él vino a morir, el Señor viene con su gloria, ¿verdad? Pero hay personas que han malinterpretado las Escrituras y piensan que ya tiene que venir ya mismo, la segunda venida del Señor, ya. Pero eso no es así. Porque antes tiene que ocurrir otro evento llamado el arrebatamiento de la iglesia. Y es el segundo punto que queremos estudiar hoy. La diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, porque son dos eventos diferentes. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, también vamos a buscar con nuestras Biblias. Es importante buscar en la Biblia para que no piensen que lo digo yo porque lo digo, sino porque veamos que está en las Escrituras. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Os voy a ir leyendo brevemente. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Vale? Os leo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, la palabra parousia en el griego, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo, ¿no? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, antes de que la segunda venida, el anticristo tiene que construir el tercer templo, y no se puede construir en otro lugar sino en Jerusalén. Y eso todavía no ha ocurrido, por lo menos no me ha informado. No me ha llegado esa noticia de que en Jerusalén se haya levantado el tercer templo. Ya está todo preparado, los utensilios están preparados. El becerro rojo, bermejo que necesitan para inaugurar ese templo ya está todo también preparado. Lo único que falta es la ubicación. El problema es que la ubicación tiene que ser en la explanada de la mezquita, de la cúpula dorada, ¿no? Pero esa mezquita es musulmana, y los musulmanes no van a permitir que se construya allí el tercer templo. Por eso la obra que hará el anticristo, ¿cuál es? Hacer la paz entre musulmanes, judíos, y que los judíos permitan construir el tercer, que los musulmanes permitan construir el tercer templo en el lugar que está la mezquita. Por eso la Escritura le llama la bestia, porque lo que hará será como una bestia, ¿no? Bestial. La gente dirá, ¿quién como la bestia? ¿Quién como él? Alguien que tenga ese poder político, ese poder disuasorio para traer paz entre musulmanes y judíos y establecer allí el tercer templo para que luego él mismo, el anticristo, como dice el versículo 4, dice, se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Porque esto no ocurre en el templo del cielo. Dios no se lo permitió a Satanás. Esto solo puede ocurrir en la tierra. Tiene que haber un tercer templo y que ese, como dice aquí, ¿cómo le llama? Hombre de pecado, hijo de perdición, versículo 3 al final. Y hombre de pecado será un hombre hijo de perdición, igual que Jesucristo es hijo de salvación, ¿no? Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. El anticristo, ¿qué será? Como representante, como hijo de Satanás, hijos de perdición. Continúa hablando de este, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pues ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado en su medio.
del medio, perdón. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ven? Primero tiene que aparecer el anticristo, antes de que venga Cristo. ¿Entienden? Primero va a venir el usurpador, el engañador. Y él va a engañar a muchos. En San Juan, el capítulo 5, el Señor Jesucristo está advirtiendo: yo vengo en el nombre de mi Padre y no me recibís. Pero vendrá uno, dice, si viniere uno en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Quién será ese este? El anticristo. De tal manera que el Señor vino delante de los judíos y no le recibieron. Pero cuando venga el anticristo a este mundo, que yo creo que ya está en este mundo, los judíos le recibirán, ¿saben cómo? ¿Saben cómo? Como el Mesías. Los judíos recibirán al anticristo en principio como el Mesías, porque creerán con sus obras, con sus señales, con sus prodigios, que Él es el Cristo. Por eso serán engañados. Pero ¿saben qué? Los musulmanes también creerán que es su Mesías, porque los musulmanes también esperan lo que ellos llaman el Mahdi, su Mesías. Y pensarán que es ese, es el mismo, el vuestro y el nuestro. Por eso le darán a este hombre, porque será un hombre, le darán poder, autoridad. Continúa diciendo, versículo 9. 8 y 9. Entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, Dios nos ha traído la verdad. Dios nos ha permitido la verdad del Evangelio, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y como les dije en el seminario, hay dos opciones. ¿Cuáles? ¿Creer o no creer? Porque Dios ya ha hecho todo lo que Él podía hacer. Él mandó, envió a su Hijo, Él murió en la cruz por nosotros, perdonó todos nuestros pecados. ¿Y ahora qué hay que hacer? O recibirlo o rechazarlo. El poder de Satanás será tan disuasorio que mucha gente lo tendrá como eso, como un Cristo, como un Mesías. Lo adorarán. Es más, Él pedirá que lo adoren. Apocalipsis capítulo 13 habla de eso, ¿no? Mandará poner una marca en la mano o en la frente. Nadie podrá comprar ni vender, sino que tenga la marca en la mano o en la frente. Esto es número de hombre, que tenga sabiduría, entienda, ¿no? El número es 666. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 13. ¿Ves esos capítulos 12, 13? Nos hablan de esa bestia, de ese anticristo, del falso profeta que vendrá con él, porque como el anticristo es un imitador de Cristo, Cristo vino con un profeta, ¿no? ¿Quién? Juan Bautista, del cual el Señor dijo que no hubo un profeta mayor que él en la tierra, ni lo habrá. El anticristo también vendrá con otro falso profeta, que él hará señales. Y este falso profeta dice que hará una imagen del anticristo, y se le dará aliento a la imagen para que hable grandes cosas. Está diciendo que harán como una imagen, como una estatua o como un robot, y que la imagen hablará grandes cosas. Yo llámeme paranoico, pero yo cuando veo a Donald Trump y cuando veo a su amigo Elon Musk, yo veo al anticristo y al falso profeta. Y cuando me habla de la inteligencia artificial, yo veo la imagen de la bestia, hablando grandes cosas. Cuando, por ejemplo, Daniel dice que este anticristo, aunque a él le llama el príncipe que ha de venir, dice que es soberbio, altivo, y tú ves cómo se comporta el tal Trump, ¿no? Parece que está, perdónenme la expresión, trastornado, ¿no? Y lo que habla es increíble. Incluso no hace mucho que casi lo matan, ¿no? Le dispararon y le dieron en la oreja, ¿no? Con sangre. Apocalipsis dice que Juan vio al anticristo, a la bestia, su cabeza como herida. ¿Lo han leído? Que su cabeza estaba como herida. Dice, pero fue restaurado.
No malinterpreten, no estoy diciendo que él será anticristo, pero yo le daría papeletas, algunas. Puede ser una imagen de anticristo. Igual que fue una imagen de anticristo Hitler mismo, o Mussolini, o en su tiempo Napoleón. Ha habido muchos anticristos. La palabra nos dice, ¿no? Primera de Juan capítulo 4, que habrá muchos anticristos, que negarán que Jesús es el Cristo. Pero tenemos que estar despiertos, cristianos deben estar despiertos. Pero eso es la segunda venida. Entonces, ¿qué ocurrirá antes? El arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida, porque el arrebatamiento de la iglesia es una venida secreta de Jesucristo. Vamos a buscar, por ejemplo, ya aquí tienen Tesalonicenses, pero en este caso, Primera de Tesalonicenses, una hoja más atrás. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en la que Jesucristo regresa a por sus ovejas, a por la iglesia. ¿Alguien no ha oído hablar de esto, del arrebatamiento? Levante la mano, por favor. Si alguien no ha escuchado nunca hablar de esto. Miren, capítulo 4, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Se titula La venida del Señor. Dice así Pablo, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros son la gente del mundo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arpazo, en el griego, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esto lo dice la Biblia, ¿vale? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que se está describiendo aquí es el evento del arrebatamiento, que puede ocurrir ahora sí esto en cualquier momento. En cualquier momento. Porque lo que ocurrirá justamente después del arrebatamiento, ¿saben qué es? ¿Saben qué ocurrirá justamente después del arrebatamiento? La aparición del anticristo. La aparición del anticristo. La construcción del tercer templo. La aparición de una religión mundial, de un gobierno mundial. Todo lo que nos habla Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Pero es curioso lo que hemos leído en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice que el anticristo, versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que está deteniendo al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay un tiempo, pero hay algo que detiene al anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, miren, al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Hay una cosa que detiene al anticristo, que en un momento será quitada del medio para que el anticristo pueda venir. ¿Y qué es? El Espíritu Santo, ese aceite de las vírgenes. ¿El Espíritu Santo dónde está? En este lugar. ¿El Espíritu Santo dónde está? En mí, en ti, ¿no? ¿No dice la palabra eso? Que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿No dice la Escritura que nosotros tenemos el Espíritu de Dios? ¿No dice la Escritura que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo? ¿No dice la Escritura que vosotros recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo postrero de la tierra? Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? En este lugar. Y si nosotros nos vamos de este lugar, ¿el Espíritu Santo dónde estará?
en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. No en este edificio, no en este local. Ahora sí, porque estamos nosotros, pero si nos vamos nosotros, ¿el Espíritu Santo qué hace? ¿Se queda a comer? No, se viene con nosotros, porque Él mora en nosotros y nosotros en Él. Y yo me pregunto, ¿puede obrar el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo, puede obrar en la tierra estando el Espíritu de Dios? No. Dios no lo permite, porque Él es más fuerte que Satanás. Por eso, esa fuerza que detiene la operación del anticristo es el Espíritu de Dios, que será quitado, ¿de qué manera? A través del arrebatamiento. Cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Él ha terminado su obra. Recuerden, en San Juan capítulo 16, dice el Señor Jesucristo, yo enviaré el Consolador. Es bueno que, yo me tengo que ir. ¿Por qué? Porque si yo me fuere, yo os enviaré el Paracleto, el Consolador. ¿El Consolador qué os hará? ¿Qué os hará? Os convencerá de pecado, de justicia y de juicio, así. Por Él podréis vivir. Por Él podremos ser guiados. Pero esa obra del Espíritu Santo tiene su tiempo. Y cuando la iglesia sea arrebatada, ¿el Espíritu Santo habrá dejado de trabajar? No, se irá a trabajar con el pueblo de Israel. Porque recuerden, se tiene que cumplir la palabra de Ezequiel 37, cuando dice que Dios va a restaurar la nación de Israel, pero que hará entrar espíritu de vida en ellos, en esos huesos secos. ¿Y cuál es el espíritu de vida? El Espíritu de Dios. Y esos 144.000 que aparecen en Apocalipsis tendrán que recibir la salvación. Y la salvación se recibe recibiendo el Espíritu Santo. ¿Entienden? Pero para eso tiene que ser quitada la iglesia. Si tú lees Apocalipsis capítulo 1 aparece la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 aparece la iglesia. Apocalipsis capítulo 3 aparece la iglesia. Pero ya después, desde el 4 en adelante, ya no aparece la iglesia. ¿Por qué? Porque ha sido llevada durante los 7 años de tribulación. Eso es lo que durará el castigo a esta tierra. 7 años. La iglesia no estará. Algunos erróneamente piensan que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 10. Esto hablando a la iglesia de Filadelfia, la iglesia verdadera, la iglesia que predica. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué son los 7 años de la gran tribulación? Los 7 años de tribulación. Por ejemplo, que habla Daniel, capítulo 12, o habla el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 24, en Marcos 13, Lucas 21. Dice que habrá gran tribulación en la tierra cuando no la ha habido ni la habrá jamás. Los elementos serán quemados, ardiendo. Habrá nubes, columna de fuego. Dice que una estrella caerá. Apocalipsis capítulo 8 dice que un meteorito caerá en la tierra. Curioso, estos días está muy de moda, ¿no? Ese meteorito que caerá en el año 2032 y están viendo a ver dónde cae o dónde no deja de caer. Bueno, va a caer. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 8. Dice, vi una montaña ardiendo que caía y la tercera parte del agua potable se convertía en ajenjo, en amarga. Cuando yo veo todo eso, yo veo que cada día el Señor está más cerca. Y miren, y si Pablo lo veía cerca, porque Pablo está diciendo, nosotros, ahí en 1 Tesalonicenses dice, nosotros los que habremos quedado, Pablo pensaba que iba a ser arrebatado. Qué iluso, ¿no? Bueno, han pasado 2000 años y alguno dirá, 2000 años, entonces eso no... No, tranquilo. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es muy paciente. Dios podría haber traído ya todos los juicios. Dios podría haber destruido ya todo y el reino de Cristo Jesús haberse dado comienzo. Pero Dios es paciente. ¿Saben por qué? Porque aquí todavía hay gente que no tiene la salvación. Y si aquí hay gente que no son salvos, ¿qué pasa con el mundo? ¿Cuántos no conoces tú que van camino del infierno? Yo conozco muchos. Apocalipsis 3:10 dice así. Tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Ahí en Apocalipsis en algunas ocasiones aparece, ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra! ¡Ay, ay de las naciones! Así, porque el castigo será tremendo.
Pero aquí la Escritura dice, yo te guardaré. ¿Y la prueba dónde será? Aquí, aunque aparezca la palabra ahora, no significa que dure una hora, sino que durará un tiempo, 7 años. Pero dice también que es una prueba sobre el mundo entero. Entonces, ¿cómo nos va a guardar si va a ser en el mundo entero? Porque nosotros no estaremos en el mundo. Primera de Corintios, capítulo 15, 51, en adelante también habla de este arrebatamiento. Bueno, vamos a buscar también. Primera de Corintios 15. Versículo 50. Pero os digo, hermanos, Primera de Corintios 15, 50 en adelante, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Miren, gloria a Dios. ¿O no? Gloria a Dios. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que gloria a Dios, porque sería un desastre que yo con este cuerpo me tuviese que ir al cielo. ¿No? ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar su cuerpo? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará corrupción. He aquí os digo un misterio, 51. ¿Un misterio qué es? Algo que se desconocía, pero que Dios lo muestra por su misericordia y lo da a conocer. ¿Cuál es este misterio? No todos dormiremos, dormir significa morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto sí que será en un chasquido de dedos. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Algunos piensan que en Apocalipsis aparecen 7 trompetas y toques de trompeta. Piensan que será ahí al final de ese toque de trompeta cuando sea el arrebatamiento. No, es un error. Hay que conocer la palabra de Dios. La trompeta era el shofar, el cuerno de carnero que tocaba Israel. Pero había diferentes toques de corneta, había toques de shofar, que se llama esa corneta. Había de congregar, toque de congregar, había toque de guerra, así. Había toque para huir. Y esta trompeta que escucharemos, es curioso. Donald Trump. ¿Qué significa Trump? En inglés, trompeta. Ay. Se llama Donald Trompeta. Vaya nombre. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto moral se vista de inmortalidad. ¿Han entendido lo que es el arrebatamiento? Los muertos en Cristo, los que han muerto durante estos 2000 años de la Iglesia, en Cristo, no todos, en Cristo, esos serán, dice, transformados, sacados, resucitados y transformados. Y los que estemos vivos en aquel día, ¿qué hará? Primera Tesalonicenses 4 dice que en el aire, ¿no? En el aire. Seremos transformados en el aire. ¿De qué manera? Esa palabra del griego metamorfo o metamorfosis es cambiados de forma. Tendremos un cuerpo como el de Cristo. ¿No te parece eso glorioso? ¿No te parece eso magnífico? Yo lo estoy deseando. Pero todavía no sabemos ese día. El Señor Jesucristo no dijo el día, la hora en la que Él vendría. Él tampoco dijo en qué momento vendría. La parábola de las vírgenes nos enseña, dice que el novio vino a la medianoche, cuando nadie ya lo esperaba, ya no viene. Por eso todas cabecearon. Cabecear es dormirse, es quedarse ahí traspuesto, como le decimos en mi pueblo. Y así es como muchas iglesias están, traspuestas, dormidas, tibias. No predican el Evangelio, no sirven con un corazón alegre, les da pereza venir a congregarse, a escuchar la palabra, se aburren, bostezan, se duermen físicamente. De hecho, de las iglesias de Apocalipsis, de las 7 iglesias, la iglesia de la Odisea es la que representa nuestra última época, una iglesia tibia. ¿Y qué hace Dios con los tibios? Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. De verdad, muchos que se creen cristianos van a llegar al cielo, bueno, al cielo no, van a llegar delante de Dios y Dios les dirá, como a esas vírgenes, apartaos, no os conozco. Tú lee Mateo capítulo 7, versículo 21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios.
¿Qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cómo? ¿Hacedores de maldad? Si profetizaron en el nombre de Jesús, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. ¿Creyentes o incrédulos? Falsos creyentes. Algunos piensan que hacer milagros ya es señal, hacer milagros, echar fuera espíritus, es señal de que eres hijo de Dios. Cuidado, Satanás también sabe hacerlo. ¿Se acuerdan cuando Moisés se presentó delante del faraón? Y tiró la vara, y la vara se convirtió en serpiente. ¿Qué hicieron los sacerdotes del faraón? Tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Así ocurrió en varias ocasiones. Los sacerdotes imitaron las señales, los milagros que hacía Moisés. Satanás puede hacernos confundir. Esto no es maravilla, dice la palabra, porque si sus diablos, si sus demonios se visten como ángeles de luz, ¿qué no hará él? Satanás es un experto engañador. Tú eres un principiante mediocre engañando. Satanás es experto en mentir, padre de mentira, homicida desde el principio. Por eso tengan cuidado, no por hacer señales, prodigios, milagros, ya creas que eres hijo de Dios. Porque el Señor, lo dice el Señor, no lo digo yo, Mateo 7. No todo el que dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que creáis en Él y que creyendo tengáis vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren, Dios no nos pide otra cosa nada más que creer. Dios no nos pide que vayamos a 5 kilómetros de distancia descalzos, dándonos latigazos. Dios no nos pide eso. Dios no nos pide que dejemos de comer durante 40 días y 40 noches. Dios no nos pide que hagamos grandes plegarias y que hagamos vigilias aquí, nos pasemos noches sin dormir y orando y cantando. Dios no nos pide eso. Dios nos pide creer en Él, porque todo aquel que en Él cree no se perderá. Tan fácil es. Entonces, hermanos, hay diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, pero en la segunda venida de Cristo, los creyentes, dice Apocalipsis 19, que vendremos con Cristo en las nubes del cielo para gobernar en esta tierra, porque dice que Él nos dará autoridad. Mateo capítulo 25, la parábola de las vírgenes, después viene la parábola de los talentos. Ahí Dios representado como un señor que se va lejos y da talentos a sus siervos. ¿Qué hará? Él volverá. ¿Y qué has hecho con el talento que yo te he dado? Mire, Señor, me diste 2, trabajé y saqué otros 2. Ah, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y el Señor los pondrá a gobernar. ¿Tú quieres gobernar con Cristo? Primero tienes que claudicar, arrodillarte ante Él y decirle: Señor, abre mi corazón. Señor, muéstrame tu amor en la cruz, que todos mis pecados fueron perdonados en aquel lugar hace 2000 años, porque la Escritura dice que quitará el pecado de la tierra en un día. Dios ya lo hizo, en un día quitó el pecado de toda la tierra, para que todos los hombres, cualquiera que sea su nacionalidad, su idioma, su etnia, puedan recibir la salvación, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que hacer. En la segunda venida de Cristo ocurrirá después de la gran tribulación, pero el arrebatamiento es antes de la tribulación. Apocalipsis 3:10 dice que Él nos guardará del día de la ira. Él nos guardará. También dice la Escritura que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. También el arrebatamiento es un acto de liberación. El arrebatamiento es un acto de liberación. ¿Saben qué será liberado ahí? Nuestro cuerpo de una cosa que a veces pasamos desapercibida. ¿Saben qué es? El pecado. El pecado, ¿entienden? ¿Han escuchado hablar de los 3 grados de salvación? Así, 3. 3 grados de salvación o 3 etapas de la salvación. Algunas veces hemos aprendido de eso, ¿no? No es que la salvación se reciba en 3 etapas o en 3 procesos, sino que Dios obra en nosotros de diferentes maneras en 3 momentos. En primer lugar, tú recibes la salvación, ¿no? Escuchas la palabra, el Evangelio, Cristo murió por mis pecados. ¿Y qué recibes ahí? Salvación de tu alma. Tu alma es salvada. ¿Pero qué ocurre con mi cuerpo?
comienza un periodo en tu vida que se llama la santificación, porque yo en mi cuerpo todavía tengo pecados, ¿y qué hago con ellos? Bueno, tú tienes que ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú tienes que ser santo porque tu Padre es santo. Entonces estás en un proceso de santificación, que cada día te tienes que parecer menos a Cristo, más a Cristo y menos a ti. ¿Entienden? Cada día te tienes que parecer más a Cristo porque eres cristiano y cada día te tienes que parecer menos a ti. Y eso es un proceso. ¿Cuánto dura? X. Comienza cuando eres salvo y termina cuando mueres. Cuando mueres o cuando seamos arrebatados. Pero ese periodo se tiene que dar sí o sí en todo cristiano. Santificación. De tal manera que el que fumaba ya no fuma, el que bebía ya no bebe, el que fornicaba ya no fornica, el que robaba ya no roba. ¿Entendéis? O va dejando de hacer esas cosas por el Espíritu Santo. En tercer lugar, tercera etapa. Bueno, aquí nos libra nos libra la conducta, ¿no? Y en tercer lugar, la glorificación, ¿no? Se llaman así, justificación, santificación y glorificación. Ese momento en el que seamos arrebatados, que hará Dios, glorificar nuestro cuerpo. Porque lo va a transformar en cuerpos a su semejanza. Así. Entonces, eso ocurrirá en el arrebatamiento, ¿vale? Y luego el arrebatamiento es instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, secreto, ¿no? ¿Pero qué ocurre con la segunda venida? Que todo ojo lo verá. La segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá, pero el arrebatamiento, el Señor, en las nubes del cielo, dice que nadie lo va a ver porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Han visto? ¿No han visto mi mano? En un abrir y cerrar de ojos seremos llevados, arrebatados. ¿La gente qué dirá? ¿Tú te imaginas que miles de millones, iba a decir no? ¿Millones? Señor, ¿son muchos? ¿Son pocos los que se salvan? Esto le preguntó un discípulo. Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Yo quiero que hagan un ejercicio. ¿Están despiertos, por favor? Vamos a hacer un ejercicio de matemática. Jóvenes, chicas, jóvenes, miren a mí. Ejercicio de matemáticas. Vamos a calcular más o menos, a ojo de buen cubero, los que son salvos, los que van al cielo. ¿Vale? Quiero que levanten la mano aquellos que si hoy viene Cristo en las nubes del cielo, se van con Él. Todavía algunos se quedan. Aquí que estamos unos 80 más o menos, calculo, 80, 90. Y alrededor del 60-70% se van, el otro se queda. Incluso algunos de los que han levantado la mano. Ellos creen una cosa o creemos una cosa, ¿no? La realidad está en el corazón. Recuerden, muchos me dirán, Señor, Señor. Entonces, luego hay otra realidad, que es la que Dios ve. Vamos a poner que en este pueblo llamado Tarancón, que hay alrededor de 17.000 habitantes, ¿cuántos habrá salvos? Aquí en esta iglesia, 60. Vamos a poner, ¿no? 60 por lo alto. En otras iglesias, ¿qué puede haber? ¿Puede haber? Algunos, ¿no? Puede haber 10, 20, 30, tampoco son muy numerosas otras congregaciones, ¿no? Entonces en Tarancón, de unos 16.000, 17.000 habitantes, ¿cuántos habrá salvos? ¿100? ¿120? ¿150? Ahora calcula el mundo. Miles de millones de personas, ¿cuántos serán salvos? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿3 millones? No sabemos, ¿no? Pero muchos no serán, porque muchos sí serán engañados. Pero ahora imagínate que millones de personas desaparecen en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán en las noticias? ¿Lo ocultarán? ¿O dirán, han venido los extraterrestres y se han llevado a 1 millón, a 2 millones? No sabemos. Será algo histórico, ¿no? Bueno, saldrán en las noticias, ¿eh? Cristianos, saldrán en las noticias. Yo estoy seguro de esto. Por último, la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta esos eventos que hemos hablado antes. Entonces tenemos que tener los ojos despiertos, ¿vale? Por favor. Vamos a la última parte de la predicación, que hemos dicho que vamos a hablar de la actitud del creyente. Y para ello nos vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3. Bueno, ¿ha quedado claro la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Al arrebatamiento, Cristo viene en las nubes del cielo, secretamente se lleva a los que son suyos en un abrir y cerrar de ojos.
para que durante 7 años que dura la gran tribulación, esos que han sido llevados con Cristo estén en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. La segunda venida es la segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá, y los santos vendremos con Él para gobernar durante 1000 años. Hemos dicho segunda de Pedro, ¿no? Espérenme, que no he llegado todavía. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Ahí se titula El día del Señor vendrá. ¿Tú lo tienes claro esto, que el día del Señor vendrá? Vendrá y no tardará. En Apocalipsis en 3 ocasiones dice, he aquí vengo en breve, he aquí vengo en breve, he aquí vengo en breve. Y alguno dice, pero no viene. Escuchen, vamos a leer juntos, desde el versículo 1 hasta el 14, ¿vale? Despacito, con voz clara. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra misma, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las cosas que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Wow. Mucha amiga, ¿no? En primer lugar, advierte de que en los tiempos finales, dice, ¿no? En los postreros tiempos, en los postreros días vendrán burladores andando sus propias concupiscencias, en sus propios deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Señor, ¿cuándo viene? Si lleva 2000 años que viene, que viene, que viene, que viene. Eso es como el cuento del pastorcillo, ¿no? Que viene el lobo, y era mentira. Algunos piensan así, que como Cristo no ha venido durante este tiempo, dicen, eso no pasará, no vendrá. Dice que son burladores, ¿no? Se burlan. Porque si tú le dices a tus amigos, compañeros de trabajo, que estás esperando la venida del Señor en las nubes del cielo, ¿qué van a pensar de ti? Lo que te decía, la lava el cerebro. ¿Sí, no? Sí, hablarán en el trabajo, ¿no? De nosotros. Pero sabemos que ellos son burladores y que no entienden. Nosotros entendemos como esto, que los cielos y la tierra están preparados, reservados para el fuego y para el día de la ira. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, está claro. Sabiendo estas cosas, ¿vas a perder el tiempo en poner tu casa bonita? ¿Vas a perder el tiempo en cuidar todo lo que hay en esta tierra, en tu ropa, en todas esas cosas? Nosotros tenemos que poner nuestro corazón en esta realidad.
Porque esta es la actitud que debe tener el cristiano. Miren, cuando el Señor Jesucristo dijo que Él volvería, ¿saben qué surgió en los discípulos? Preguntas, ¿cuándo? ¿Cuándo será el Maestro? ¿Cuándo volverás? ¿Qué señal habrá de tu venida? Dinos, ¿cuándo? ¿El Señor qué les dijo? Marcos 13. Pero en aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero mirad, velad y orad por cuanto no sabéis cuándo será el tiempo. Miren, el Señor Jesucristo no quiere que nosotros estemos calculando. A veces tenemos el error ese de calcular. Bueno, vamos a calcular, porque Israel ya volvió a su tierra en el año 1948, el 14 de mayo. Entonces Cristo dijo que no pasaría aquella generación hasta que todas estas cosas aconteciesen. El Salmo 90 dice que la generación de los hombres son 70, los más robustos 80. Entonces una generación son 70, 80 años. Han pasado 75. Entonces... ¿Y Cristo qué te dice? Déjalo. Hechos capítulo 1. Maestro, ¿restaurarás ahora el reino a Israel? ¿Qué dijo el Señor? No os toca saber los tiempos y las sazones, ocasiones en las que el Señor puso en su sola potestad. Pero estaréis, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos a todas las naciones, predicando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Señor que nos está diciendo que no miréis los calendarios. Hermanos, no miren el calendario, a ver cuándo viene Cristo. Sí, que va a venir, pero no te pases el día mirando las nubes del cielo, a ver si viene, a ver si viene. Cariño, ¿hago la comida o no? No la hagas, a ver si viene. Nos ahorramos la comida. Tú no puedes pasar tu vida mirando así al cielo, a ver si viene el Señor. Sí, tenemos el anhelo de que venga el Señor. Pero Cristo nos llama a otra actitud, no una actitud pasiva mirando, como cuando lo esperábamos a la novia, ¿no? Que no viene, a ver si se ha enfadado, así, ¿no? No, Señor va a venir, Él es fiel, pero no sabemos, a la medianoche, como la parábola de las 10 vírgenes, cuando uno no lo espera. San Mateo capítulo 24 termina así, mirad, no sabéis el día ni la hora, pero vosotros tenéis que velar y orar. No seáis como un siervo malo que dice, bueno, el Señor no viene, y empieza a golpear a sus consiervos y a emborracharse. Porque el Señor vendrá. Entonces, la actitud correcta de un cristiano, ¿cuál es? Muy sencillo. Aquí lo dice en varias ocasiones y nos da pistas, ¿no? Versículo 11, 2 de Pedro 3. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros en andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué tiene que hacer un cristiano que espera la venida del Señor? ¿Cuál es la actitud? Esta. Una manera santa y piadosa de andar. Una manera santa y piadosa de caminar. La actitud del cristiano tiene que caminar en santidad. Mirando bien por las cosas del Señor, no por las de uno mismo. Y cuando aquí dice la palabra piadosa manera de vivir, no la malinterpretes, porque alguien dice piadosos, parece que es un santurrón, ¿no? Pero la palabra piadosos o piedad, ¿saben qué significa? Significa tener actitudes correctas en tu vida, que sean cristianas verdaderas. Como por ejemplo el amor. Que tengas amor no solo para tus hermanos, sino que tengas amor para el mundo, para la gente que está perdida en el mundo. Que tengas paciencia. ¿Saben por qué? Porque tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, tenemos que aguantar las aflicciones. Miren, Dios nos pone pruebas. ¿Para qué? Para que veamos si somos pacientes o no somos pacientes. También debemos añadir humildad. Y qué difícil es eso. En un mundo lleno de soberbia, que tú te dejes pisotear cuando a nadie nos gusta ser felpudo de nadie. Pero el creyente, ¿qué tiene que ser? Humilde. Si te dan una bofetada en un lado, tú tienes que poner la otra. Y cuando te dan en la otra, ahí ya te lías a puñetazos. No es ese el pensamiento. Es que hay que permitir, porque tú no debes ser como los demás. Si a alguien le das una bofetada, te la devuelve. Pero a ti si te dan una bofetada, el poner la otra mejilla significa que cuando alguien te ofende, no lo tomes en cuenta. Esa es la humildad.
La mansedumbre, tú tienes poder para pegarte, tú tienes poder para hacer muchas cosas, muchas maldades, pero la mansedumbre se lleva al ámbito de los animales, de las bestias. El buey es manso, ¿no? Un buey es manso, pero un buey, si se vuelve y te embiste, ¿qué puede hacer? Te puede partir por la mitad, por la fuerza que él tiene. Un buey tiene mucha fuerza, pero el buey controla su fuerza, porque sabe quién es el amo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? Sí, tenemos capacidad de hacer mal, tenemos capacidad de devolver mal por mal, pero ¿qué tenemos que tener? Mansedumbre. Por eso hay que ser mansos. Y algunos dicen, no, pero no menso. Sí, no. Menso es como tonto, ¿no? El cristiano no debe ser tonto, ¿no? No hace falta parecer tonto. Pero debemos comportarnos como el Señor Jesucristo se comportó. Tenemos su palabra delante de nosotros. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nos dicen cómo Él caminó en esta tierra. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Imitarle. Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero una pregunta, ¿Pablo vio a Cristo? No. ¿Y cómo podía imitar si no lo vio? Pero recibió su espíritu. Por eso sabe caminar como el Señor. ¿Y ustedes qué van a hacer ahora? ¿Van a caminar? ¿Vamos a caminar como Cristo o vamos a caminar como nosotros caminamos? ¿Qué vamos a hacer? No podemos caminar como el viejo hombre, debemos caminar como el nuevo hombre, en una manera santa, piadosa de vivir, porque el Señor viene en las nubes del cielo pronto. Lucas 12:40 dice así: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Están preparados? Que ya termino. Recuerda la parábola de las 10 vírgenes, había 5 prudentes y 5 insensatas, eran vírgenes, las 10. Pero 5 tenían el Espíritu de Dios y otras 5 no. 5 fueron invitadas a entrar, 5 fueron rechazadas. ¿Qué hizo la diferencia? Habían preparado, fueron diligentes, por eso las llaman así. Unas fueron prudentes y otras insensatas. Y hermanos, nosotros preguntémonos a nosotros mismos: ¿yo soy prudente o insensato? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Quieres conocer cada día más a Dios? ¿Lees tu Biblia? ¿Oras todos los días? ¿Intentas quitar todo lo que te contamina, todo lo que no adorna tu vida cristiana? ¿Lo estás quitando? ¿Te estás despojando del viejo hombre? Eso es lo que Cristo nos demanda. Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Como aprendíamos ayer en los distritos, ¿o no? Claro. Esa es una actitud correcta de alguien que espera al Señor. Que no mira sus negocios, sino que mira a Cristo. Pero no mira así, a ver si viene, a ver si viene, a ver si viene. No, así no. Se ocupa en la obra del Señor. Predica el Evangelio como si fuese el último día. Porque hoy puede ser nuestro último día en la tierra, ¿no? También trabaja para el Señor, amando a los hermanos, cuidando de la iglesia. Eso es una actitud de alguien diligente, pero si tienes Espíritu de Dios, lo puedes hacer. Si no, no. Por eso, San Mateo capítulo 7 termina con otra parábola, podemos decir. El Señor Jesucristo dice: yo os compararé a 2 personas. El Señor dice: si habéis escuchado estas palabras y las hacéis, Mateo capítulo 5, 6 y 7, dice: si escucháis estas palabras y las hacéis, yo os compararé a un hombre prudente, que edificó su casa en la roca, y vinieron lluvias y vientos y ríos, y golpearon con ímpetu en aquella casa. ¿Pero qué ocurrió? Que esa casa permaneció porque estaba fundamentada en la roca. Pero el que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa en la arena. Y vinieron lluvias, vinieron vientos, ríos, golpearon con ímpetu en aquella casa. ¿Y aquella casa qué pasó? Fue grande su ruina. Así el Señor nos compara, si somos prudentes o si somos insensatos. Él nos ha dado herramientas. No digan que no, por favor. Dios nos ha dado herramientas. Primero nos salva y después nos equipa. ¿Para qué? Para llevar una vida de obediencia.
El problema es, o eres prudente o eres insensato. Entonces, vivamos conforme al tiempo en el que vivimos. Cualquier día viene Cristo, pero no lo esperen con boca abierta, con así, no. Sino que trabajen, que sirvamos, que, como dijo el Señor, velemos. Velar significa tener los ojos abiertos. ¿Tienen los ojos abiertos? Pero los ojos espirituales. Estos no, los espirituales. Y ceñidos los lomos del entendimiento. Eso significa que tienes que saber lo que tienes que hacer. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, ¿se ocupan las lentejas? Una mujer que va a dar a luz, ¿se ocupa en su armario, en la ropa que va a llevar al hospital? Oh, este no, este que es más mono. ¿Se ocupa de eso? No. ¿Qué hace la mujer que va a dar a luz? Se prepara para parir. Así no. El cristiano, ¿qué tiene que hacer? Prepararse para la venida de Cristo. Porque el Señor vendrá y no tardará. Y su galardón con Él. Así termina Apocalipsis, ¿no? He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Entonces trabajen para el Señor, vivan para el Señor, tengan actitud correcta de cristiano. Y si todavía no has recibido la salvación, pídele a Dios que te salve. Él ve tu corazón, Él ve tu anhelo y Él obrará. ¿Vale? ¿Sí? Hoy hasta aquí. Y ya me pasé. Vamos a orar. Bendito Padre, sabemos que el tiempo está cerca, tu venida en las nubes del cielo la tenemos a la vuelta de la esquina. Pero aún así, Señor, no debemos vivir confiados. Tal vez tú quieras que pasen otros 1000 años, no sabemos. Aún así, nosotros debemos vivir de una manera correcta delante de ti, sobre todo despiertos, firmes y constantes, dando nuestra vida, porque tú diste tu vida por nosotros. Te pedimos por esta iglesia, Señor, para que tú la utilices preciosamente. Hay muchas almas que salvar en esta ciudad. Hay muchos seres queridos que van camino a la perdición. Ellos no lo saben, pero nosotros sí. Y ese es el problema. El problema es que tú conoces nuestras almas, tú conoces nuestros corazones. Y tú nos llamas a salvar a los que van en camino de muerte, a librar a los que están en peligro de muerte. Porque si decimos que tú no lo conocerás, sabemos que tú sí lo conoces todo. Y darás a cada uno conforme a nuestras obras, Señor. Ayúdanos a que en estos últimos tiempos vivamos de esa manera sobria, recta, piadosamente, preparándonos para la venida de nuestro Señor, porque el tiempo se acaba. Ayuda a las almas que todavía no te pertenecen, Señor. Ayuda a las almas que todavía no han recibido ese perdón. Toca su corazón, toca cada fibra de su ser, de su alma.